Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos, un domingo más para compartir en familia y tratar de juntos pensar la Argentina, la que tenemos y cómo llegamos hasta acá, y por supuesto la que más nos interesa, que es la que viene. Tengo en mis manos el último libro del Tata Joffre, y con una fecha emblemática que le va a dar título a este programa, 1976, y obviamente el recuerdo de lo que fue el golpe de Estado de aquel 24 de marzo, que tuvo implicancias trágicas para la Argentina desde todo punto de vista, pero que en la Argentina, por distintos motivos, solo los chicos conocen una de las versiones de la historia. Y como ustedes saben, la verdad y la justicia tienen que ser completas, si no, no es ni verdad ni justicia. En la Argentina, en los últimos años del relato kirchnerista, se hizo fuerte hincapié en contar un sector de la historia que tal vez fue la bandera con la que quiso hacer política Néstor Kirchner. Y le salió bastante bien desde el punto de vista de la especulación del resultado electoral o del resultado de la convocatoria a los jóvenes. Creó la mística necesaria para que le sirviera de bastón en el camino al armado político. Después le sirvió para los bolsos de Lázaro Báez, para los choreos de Cristóbal López, para todo lo que usted ya conoce. Pero buena bandera hacerse del dolor de familias que participaron de la trágica confrontación en la Argentina de uno de los bandos. Pero resulta ser que los chicos no conocen la historia de las otras víctimas, la historia de los otros que perdieron familiares, sufrieron y vivieron una Argentina que la pensaban distinta, pero que no se cuenta. Entonces hoy le vamos a dedicar el programa, el título sería Los otros 30.000, quiere pongan el número que quiera, no vamos a discutir números, una vida humana, una sola, vale que hagamos 100 programas. Con lo cual, usted conoce la historia, o algunas partes de las historias tan relatadas, de lo que fueron las víctimas de un lado de esa triste historia argentina. Le vamos a dedicar este programa a las otras víctimas olvidadas de la Argentina. Primero me meto con el Tata Joffre y después con los familiares y víctimas del terrorismo subversivo en la Argentina. ¿Cómo le va, Joffre? ¿Bien? ¿Qué tal? Bienvenido, un placer, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Me equivoqué en la introducción o No. hay una historia que se contó a medias hasta acá? No, cuando vos hablas de víctima de un lado y víctima del otro, vos estás hablando de una guerra Sí, claro, civil interna, ¿no? no hay duda. ¿Hay duda? Bueno, no te la admiten algunos. A mí sí, mire, lo estoy diciendo por televisión. Cuando hablas de víctimas, del otro lado, es decir, no de la izquierda, yo me remontaría al 64, que es a un suboficial de la Gendarmería, que era Romero, que va a morir en los enfrentamientos cuando la primera invasión con cubanos a la Argentina a través de Orán Salta. Y a partir de ahí van a suceder una catarata. ¿Bajaban de Bolivia? Bajaban de Bolivia, sí. Y quien era el jefe logístico de eso va a llegar a ser ministro del Interior de Cuba unos años después, hasta hace muy poco tiempo. Bueno, acá una militante montonera llegó a ser ministra de Defensa. Sí, claro. Está bien. Yo diría que era la JP, yo no diría que ni Lagarré era militante ni combatiente, era Nada. JP, de la cómoda. La tendencia. De la cómoda, es decir, cuando hablo de la cómoda es de la cómoda y con ciertas ventajas, porque ir a la Embajada de México en abril del 76, dejar a su novio ahí, que era Juan Manuel Abal Medina, dejarlo. Expliquémosle a los chicos que la Val Medina del que hablas es el papá, no el nene, porque Claro, viste que Juan Manuel los Abal Medina apellidos... fue Sí. el secretario del Movimiento Nacional Justicialista. Ahí está. Y en el 76, cuando el golpe, el operativo Bolsa, era los hombres más buscados de las fuerzas militares. Días después de evadir algunos controles, Nilda Lagarré va a patear la puerta de la Embajada de México, va a poner el pie para que no se cierre, lo va a introducir a su novio y va a salir lo más pimpante caminando por la cuadra. Si yo lo hubiera hecho en esa época, no llegaba a la esquina. Es decir, ella tenía contactos que yo no tenía. Esa entrevista, y está ahí, fue negociada con Roberto Eduardo Viola. ¿Con Viola? Claro. ¿Pero cómo van a hablar con Viola? Raro eso. Ya había mucha gente que hablaba con Viola. ¿Sí? Claro. Ya, ahora viene, bueno, pasó Obama por la Argentina y yo digo, dentro de la desclasificación de archivos que nos va a ofrecer Estados Unidos, que tan generosamente participó del golpe y ahora nos cuenta cómo fue, ¿estarán los datos de las charlas de los montoneros con la CIA? Bueno, primero, Santiago, yo debo decirte que yo no coincido con vos. Yo ¿No? creo que Estados Unidos no tuvo participación en el golpe militar. ¿No pasó Videla por la embajada? No hay ningún tipo de constancia de eso. Es más, Robert Hill se va de la Argentina
el 17 de marzo del 76 para no ser partícipe de Del eso. golpe. Y además están los cables, lo dice ahí. A pesar, para un hombre de un ascendiente popular como vos, Robert Hill debería ser un tipo simpático, porque era muy amigo de Juan Era Domingo de Perón, sí, claro. en España. Y fue un tipo muy valiente allá por el año 59-60, cuando se planteó una discusión dentro del Departamento de Estado de si el castrismo era comunista o no. Por eso yo le tengo mucho respeto a Robert Hill. Pero de todas maneras, lo que podría salir ahí son los contactos de Fernando Barca Navaja Joffre con el Departamento de Estado. ¿Y se animarán a contarlo si está? ¿Alguien lo sacará del cajón y dirán, che, acá Van a ver está? papeles del FBI y tampoco se van a animar a si hubo o no un contacto previo al 2 de abril del 82. Tampoco van a contar nada. Y no nos pueden contar. No, o sea, vos decís que en realidad nos van a dar hojas tachadas, cortadas, Bueno, pegadas. hoy una madre de Plaza de Mayo dice eso. De todas maneras, siempre repito lo mismo. El drama argentino no está en los papeles que van a venir ahora del Departamento de Estado, ni tampoco en gran medida en Roma. El drama argentino está en los archivos del Departamento de América del Partido Comunista Cubano, Ahí están. que dirigía Barbarroja Piñero, sí. O sea que en realidad tendríamos que pedirle a Raúl Castro entonces que Pero no lo va a especifique. hacer. ¿Eh? No lo va a hacer. No quiere porque están un poco complicados. Y después él está en una computadora que Montoneros compró allá por el año 79 y que manejaba Silvia Tolchinsky. Ahí está el archivo Montonero en serio. Lo demás, ¿Y dónde está? en La Habana, En La Habana. por supuesto. O sea que Obama pasó por el lugar donde está la memoria histórica del golpe del Ellos 76. hablan siempre de la Argentina, del sentido nacional, y los archivos lo tienen en La Habana. En La Habana. Pero te quiero recordar que en el Dale. año 76 se llega también por una consigna montonera, cuanto peor, mejor. Entonces hoy, en estos días, hace 3 días, Trágicos. hubo un atentado en Bruselas donde murió gente, y esto es lo que ocurría en Córdoba en el año 75, en 2 oportunidades, cuando Montoneros y ERP salían a la calle, tiraban granadas, bombas y asaltaban edificios públicos. Terrorismo puro, con el objeto de aterrorizar. Absolutamente, absolutamente. Y Ahora, es lícito, a ver, pongámoslo en este plano, ¿no? Cuando un militante de cualquier espacio político, fuerza política, ideológica o religiosa toma una actitud terrorista y cree que el único camino que le queda es ese, el terrorismo, la subversión, evidentemente por distintos motivos está obrando en función de un plan estratégico, no únicamente de generar el terror de... bueno, cuando se habla de guerra popular prolongada es un objetivo estratégico. Entonces, en estos tiempos, digo, a la larga del paso de la historia y a la postre, muchos de ellos vieron a sus hijos ser funcionarios públicos del Estado y contar su cuento. O sea que de alguna manera hay que aceptar que por lo menos en el terreno de la publicidad, de la propaganda y de lo que tuvo que ver con la instalación, ganaron. Sí, yo creo que hay una batalla cultural que ellos empiezan a ganar allá por el año 59 con la fundación de la Casa de las Américas. Y yo creo que los gobiernos, digamos, de estilo conservador, por decirlo así, no supieron generar un relato para explicar qué estaba pasando en cada uno de sus países. Y la Casa de las Américas fue una fuente de inspiración revolucionaria muy importante. Y vuelvo a repetir, digamos, los países de América Latina no supieron cómo contrarrestar eso, porque además colaboraron para esa Casa de la América intelectuales, de los más altos intelectuales europeos, con apoyo soviético, porque la plata la ponía la Unión Soviética. Los cubanos no tenían ni para comprar un cucurucho, la plata era rusa. Ahora, qué difícil es Entonces, a partir de ahí, es muy difícil. Y lo más difícil de todo, yo quiero, es en los hombres que se fueron del poder en la Argentina en diciembre del 83. No supieron generar un historiador que les contara a la sociedad qué habían querido hacer y qué hicieron. Entonces es muy difícil. El triunfo del relato de un espacio que perdió la guerra militar pero ganó la guerra de la propaganda y que instaló definitivamente una metodología donde un programa de estos es inédito, debemos ser los únicos que nos animamos a contar la otra historia, porque los medios de comunicación masivamente se volcaron a la renta que da hablar de un solo espacio de las víctimas, ¿no? Pero es muy difícil explicarle a un chico que acaba de decir la Unión Soviética, vos pensás que un chico que tiene 20 años no sabe qué es la Unión Soviética. O sea, un chico que vos le decís la Unión Soviética tienen que ir a los libros de historia, seguramente no van a ir a los libros de historia, van a ir a Bueno, la Unión internet. Soviética nace en el año 17, se va a desplomar en el año 89
Y en el año 45, en Yalta, junto con Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, van a dividir el globo en 12 grandes esferas. Uno va a ser Washington, esta la Unión Soviética. Desde ya que no cumplió nada de lo que había acordado en Yalta y ocupó toda Europa, y que a través del castrismo, que se convirtió en un portaaviones soviético en el Caribe, infectó a América Latina, especialmente a dos países. Hay dos países que sufrieron mucho el ataque cubano. Uno es Venezuela y el otro fue la Argentina. Y además, en el caso teníamos argentino... un puente, ¿no? El Che era argentino, con lo cual el puente... En el caso argentino tuvo un gran éxito porque infiltró al movimiento nacional justicialista. Entonces ya era algo más que un simple grupo guerrillero de FARC y montoneros. Habían logrado entrar en la fábrica sin hacer el esfuerzo. Sí, bueno, vamos a ser sinceros, a Perón le fueron muy útiles. Cuando a Perón le llevan el éxito para ellos del asesinato de Pedro Eugenio Aramburu, que lo va a llevar Galimberti en febrero del 71, Perón compra eso. Muchos amigos de él se lo van a advertir. Ahí está, ahí adentro. Por ejemplo, el ex canciller Paz. Jesús Paz le va a decir, hablando de los montoneros, no nos quieren, nos desprecian. Para ellos somos conservadores, nos van a usar. Perón tenía otra visión. Perón los usó también a ellos para morder los talones a Alejandro Agustín Lanusse, pero en el medio de todo esto, cuando él se dio cuenta, ya era tarde. Él tiene un aviso muy claro, y eso está en mi libro anterior, en Puerta de Hierro, cuando una espía que él tenía dentro del ERP, dentro de la conducción del ERP, le va a avisar que hay un plan para asesinarlo. O sea, Perón sabía estas cosas. Lo que pasa es que llegó muy tarde y si no, él hubiera cumplido una tarea. Pero le dio el cuero. Sí, claro, le dio el cuero para venir, sí. Él tenía en preparación un plan que se llamaba el Plan Topo, para terminar con la subversión en la Argentina, pero se murió. A ver si tenemos, director, por ahí, la carta de Perón a los oficiales y suboficiales del Regimiento de Azul después del copamiento, donde hay una frase emblemática. En esa carta dice, exterminar uno a uno, dice Así Perón. En sus guaridas. En sus guaridas. ¿Fue esta carta el inicio de la guerra en Argentina? ¿Fue la declaración de guerra de Perón? No, ya había Porque empezado cuando antes. uno dice exterminar, dice exterminar. No te olvides que ya Perón había asumido en octubre y la Junta Coordinadora Revolucionaria ya operaba en Argentina, o por lo menos en el Buenos Aires de Juan Domingo Perón. Hay un secuestrado, es un dirigente, Victoria Villarroel, que está acá, me va a poder ayudar. Es un gerente de la ESO, Emerson Samuelson, gracias Victoria, por el que cobraron $12 millones. Y ahí las organizaciones armadas, chilena, boliviana, uruguaya y argentina, se repartieron el dinero. Pero eso lo estaban haciendo con Juan Domingo Perón. Y al margen de Samuelson iba a venir otro. Es decir, cuando, te estoy hablando de diciembre, y cuando en enero atacan, alguien le sugiere, desde el comando en jefe del ejército, que sería bueno que se pusiera un uniforme. Se pone el uniforme y pronuncia ese discurso. El discurso más duro. Se iniciaba una etapa en la Argentina. Ya estoy con vos, no te vayas. No. Está con nosotros Fernández Mejide. Bienvenida, muchas gracias por estar. Es un gusto. Igualmente. Aparte de un programa muy especial porque nos toca recordar algunos temas que hacen a la identidad argentina, ¿no? Y usted ha marcado un hito hace poco tiempo atrás, muy poco tiempo atrás, con un libro que generó un zanjeo, puso a unos de un lado y a otros del otro, y en realidad trata de unir, ¿no?, el libro. Así es, al contrario. Con ese libro yo intenté dos cuestiones. Una, intentar indagar por qué nos pasó lo que nunca nos debió haber pasado en los años 70. La violencia, la muerte, la represión del terrorismo de Estado, una juventud jugada entera
a obtener el poder por el camino de las armas, abandonando la política, entregando su vida y tomando vidas. Mucho sufrimiento, y yo diría, si uno piensa qué nos dejó de bueno esa década, toda esa época, no la encuentro. Yo no la encuentro, que estoy dispuesta a escuchar, pero no encuentro. Y entonces era esa pregunta, y la otra, el tema de la verdad, que creo que no le pertenece a nadie en especial, pertenece a la sociedad. No hay la verdad, se va construyendo, sobre todo con hechos tan recientes, van apareciendo distintos testimonios, distintos análisis, distintas miradas, y a mí me parecía que había una tentación muy fuerte, de hecho, una manifestación muy fuerte por endiosar, el héroe siempre es hijo de un humano y un dios, a lo que se llamó, y a veces Perón lo llamaba irónicamente, esa juventud maravillosa, y pensar que hoy se puede aspirar a hacer lo que querían esos muchachos, partiendo de una realidad, y es que en ese momento, ni por izquierda ni por derecha, el concepto de democracia le importaba a nadie, más bien al contrario, y el concepto de derechos humanos no existía cuando se estaba dispuesto a entregar la vida y a tomar vidas, ¿no? Bueno, tanto hoy creo que tenemos un piso que se marcó con la democracia de Alfonsín, que es la investigación y la justicia, pero también la búsqueda de la verdad, y que hizo diferencias con otros países por los motivos que sean. Y creo que en los 70 lo que primó fue el paradigma amigo-enemigo, y al enemigo ni justicia. Y veo que ahora, vamos a ver qué nos pasa en los tiempos futuros, ojalá eso se modifique por el resultado de las elecciones. En 1976 la fecha, y estamos contando la otra historia. Yo les decía hace un rato que la otra parte de esta historia tiene documentales, películas, narradores, periodistas, fanáticos, militantes, tiene todo lo que tiene que tener un espacio que tiene dolor. Pero este también lo tiene, y obviamente alguien tenía que contar la otra historia, y tenemos a alguien que, Sandro Rojas, hizo películas sobre el tema. ¿Cómo le va? Usted es el director. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cuáles son las películas? Los Valientes de Formosa, relatando el ataque al Regimiento 29, y La Escuelita de Manchalá, que es mi última producción, con el apoyo del Centro de Estudios de Salta. ¿Dónde pudiste pasar la película? ¿Dónde se difundió? Las dos películas tuvieron muy buena recepción en la Feria del Libro, hecho inédito. Realmente Los Valientes de Formosa llenó la sala con gente afuera. Y La Escuelita de Manchalá también, fueron 500 personas, es un número muy impresionante para estos temas. Son temas, como venía escuchando, que no son tan populares. Y luego en circuitos Son dolorosos, internos. es difícil, Sí, ¿no? sí. Asumir. El dolor no convoca, ¿no? En esta No, época. no. Y sobre todo en la época, hablamos del año pasado y el anteaño, que todavía el tema, había mucho más encontronazo, que hoy por hoy parece que algunas aguas se empiezan a aquietar aparentemente, ¿no? Ojalá que siga en esa dirección, pero son circuitos muy internos, la proyectamos en determinados espacios donde nos convocan, donde podemos ¿La pudo llevar a un colegio? La hemos llevado a colegios, sí. ¿Sí? ¿La pudo mostrar, digamos, al sector de la juventud? Sí, y lo que pasa con la juventud, ahí hemos ido con el coronel Guillermo Viola a varios colegios, es que se sorprende y menciona, estos temas no lo cuentan, no se cuentan. Cuentan, como venimos diciendo, la otra parte de la historia. Y esta parte de la historia es donde tiene innumerable cantidad de víctimas. Tenemos en el estudio a dos de ellas, y realmente uno no entiende por qué, ¿no? O sí entiende. Una visión tuerta, una visión sesgada de la historia termina siendo una gran mentira. Bueno, yo recién le decía al Tate, y lo repito, ¿no? Hay una canción muy poética que dice: la historia la escriben los que ganan, y aparentemente la escriben los que ganaron, entonces ganaron ellos. Porque hasta acá, si la historia la escriben los que ganan, evidentemente, más allá de perder la guerra militar, ganaron la guerra de la publicidad. Tuvieron mucha paciencia. Ahora, los motivos que originaron la subversión del terrorismo en la Argentina están claros: contexto internacional, geopolítico.
Ahora, las víctimas que vos mostrás en tu película, muchos de ellos supongo habrán sido soldados. Muchos de ellos, Que sí. cumplían la conscripción. En la película, la mayoría, sí. La mayoría. Sí. Uno puede pensar que en un enfrentamiento puede haber dos bandos. Ahora, el soldado conscripto de guardia, ¿no? Yo te puedo... Yo para ir entendiendo, que la gente entienda del otro lado, que las víctimas del otro lado de esta historia no eran Videla, Macera, o sea, estamos hablando de víctimas que cumplían con su deber, cumplían con su trabajo, su obligación ciudadana, estaban prestando servicio, fueron masacrados en muchos de los casos, que seguramente en tus películas debes narrar, ahora vamos a hablar con las víctimas directas. Estamos hablando de seres humanos, uno vale todo, Sí. no importa qué bando sea. Lo que está claro, y tenemos que hablar a la gente, por eso te pregunto, es qué respuesta tiene la gente cuando vos le mostrás la otra víctima. La respuesta de la gente se conmueven y no muchas veces, aunque parezca mentira, no conocen a fondo esas partes de la historia, con lo cual, como decís vos, perdimos alguna batalla. Y recogiendo un poco el guante de lo que decías, estas organizaciones de delincuentes, Montoneros, SERP y demás, en uno de sus lemas era combatían el ejército oligarca, los oficiales. Sin embargo, por ejemplo, en Formosa entraron un domingo a la tarde donde había soldados. Entonces ya partíamos de algo año raro. fue eso? El año 75, 5 de octubre, pleno gobierno democrático de Isabel Perón, la viuda de Perón. Después lo repitieron con Alfonsín también, Sí, exactamente. en la tablada. O sea que, a ver, yo para tratar de acercar fechas históricas para que nos entiendan los más jóvenes, ¿no? Porque estamos hablando de hechos que ya llevan 40 años, 30 años. Entonces, para que los chicos entiendan más cercanamente, porque les contaron una historia de la cual no vivieron, no tienen recuerdo, y lamentablemente hay 100 películas de un bando contra 2 de la que vos Y pudiste se hacer. mezcló todo para confundir que todo sucedió después del 24 de marzo. ¿Te costó hacer la película económicamente, políticamente? Sí, muchísimo, sí. Muchísimo porque no hubo, obviamente, ¿no? Que no hubo apoyo estatal de ningún tipo, pero el aporte de la gente, sobre todo en la escuelita de Manchalá, fue conmovedor. La gente de a poco iba poniendo y en un año pudimos hacer un documental de bajísimo costo, producción independiente, filmado con equipos de producción muy chiquitos, pero pudimos sacar la película. Es el día de hoy, este año también va a tener gira la película. Vamos a estar en Rosario en abril, por ejemplo. En abril también vamos a estar con Los Valientes de Formosa en Mendoza. La película sigue convocando, sigue siendo un llamador, justamente contando esa parte de la historia que muchos intentan ocultar. ¿Ustedes debaten después de la película, Sí. solo la película? No, se generan, tanto en los colegios como en los auditorios donde podemos mostrar la película, en muchos casos con Formosa y con Manchalá me ha pasado que han bajado último momento auditorios. En Rafaela, por ejemplo, la película Los Valientes de Formosa había sido declarada no grata. Y bueno, hubo una movilización bastante fuerte de la gente y se impuso y finalmente un gremio cedió su auditorio y eso genera que la gente quiera verla, ni más ni menos. Sobre todo en Rafaela, ¿no? Un lugar emblemático para los Valientes de Formosa, ya que el avión que lleva a los montoneros que atacan el regimiento llega a un campo cercano de Rafael, así que había en ese momento, te hablo del año 2014, había mucha movilización por ver la película y el Consejo Deliberante, ocupado de cosas importantísimas, intentó suspender esta película que no lo logró. Les voy a hacer una pregunta a todos, Ana, te pregunto a vos también. ¿Por qué crees que en un mundo donde la participación del Papa logró que se caiga el muro de Berlín, el Papa visitó Cuba, tanto Francisco como Juan Pablo, Obama acaba de salir de La Habana, de comerse alguna buena comida cubana, y sacarse una foto con el Che Guevara atrás en la Plaza de la Revolución? Digo, ¿por qué la Argentina no logra saldar las discusiones de esta grieta profunda histórica cuando el resto de la humanidad avanza siempre hacia cerrar y avanzar, cerrar y avanzar? La historia de la humanidad es cerrar etapas y avanzar. En la Argentina pareciera que es el único lugar donde pretendemos que la grieta siga abierta porque todavía da renta, ¿no? Todavía es rentable la discusión de esta grieta. Y hay mucha gente joven, detenida, que les garantiza futuro en materia de lucro. O sea, mientras haya alguien que pueda seguir siendo bandera, seguirán detenidos. Mientras, Firmenich disfruta en España de la fortuna robada y su buena salud. ¿Por qué crees que no hay cierre de la grieta? ¿Por qué crees que no hay acuerdo entre bandos? ¿Por qué crees que no hay mesa de diálogo entre los bandos y un armisticio histórico que nos ponga en carrera para construir futuro? Mira, Santiago,
En principio, voy a disentir un poquito con vos sobre Dale. el tema que vos decís de los bandos. Ujú. ¿Y por qué voy a explicar esto, Dale. lo que yo pienso? Porque acá estamos hablando no de dos bandos, sino que estamos hablando de un ejército que se arma ilícitamente y ataca a una nación, entrenado en otro país. Invade Argentina, lo hace por Tucumán, y acá lo defiende un ejército nacional, constitucional, que jura bajo bandera defender la patria hasta morir. Entonces, primero tiene que entenderse eso. Luego, pienso que no hay una grieta en la sociedad. Lo que hay es desconocimiento, como vos decís, que los jóvenes no conocen la verdadera historia. Y por otro lado, cuesta mucho insertar en el conocimiento, en la conciencia de la gente, esa parte de la historia, sobre todo porque fue ocultada hasta por los mismos protagonistas. Entonces, cuando vos hablas con un joven, y eso te lo digo por experiencia, nosotros hemos hecho en tribunales exposiciones de fotografías de la época, de documentos de la Pasen por favor época. fotos si tenemos ahí. Nosotros hemos hecho esas exhibiciones y chicos jóvenes empezaban a mirar, perdón, voy a decir dónde, en tribunales, sí, claro. en las rejas de tribunales, y la gente joven que miraba esas fotografías y primero reconocía una estética, que es la estética que usa el terrorismo para mostrar sus imágenes, ¿no es cierto? Es la misma estética porque obviamente es la misma que vemos hoy en televisión. Las imágenes que ves hoy en televisión del terrorismo es lo mismo que sufríamos acá en los años 70. Y empezaban a mirar una por una esas fotos, como leyendo todo el pasaje de cosas que nosotros exponíamos, y terminaban llorando y diciendo, a mí me estafaron, nunca me enseñaron esto. Mismo en el colegio militar se prohibió, se obvió enseñar esa parte de la historia. Entonces hay muchas razones por las cuales hoy la sociedad está dividida, pero no estamos enfrentados, estamos divididos entre los que sabemos la historia, entre los que la vivimos y los que no la saben, o los que no la recuerdan, porque convengamos también que acá se sobreprotegió a una sociedad. No sé si estuvo bien o mal hacerlo, pero acá se sobreprotegió una sociedad. Por eso hay gente a lo mejor de 50 y pico de años que era joven en aquella época y te dicen que no conocen nada de esta historia. Ujú. Ahora, bueno, no pensás que en esta época estamos hablando de hechos que sucedieron Sí. hace muy poco, nada en tiempos históricos, pero son de un país donde no existía la internet, no había celulares, ni siquiera el fax. Estábamos en tiempos de el teléfono público de Entel, la comunicación uno a uno, los diarios como gran mecanismo en blanco y negro. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchos de los que te están mirando, chicos jóvenes, cuando vos Sí. les planteás, obviamente, desde el punto de vista más doctrinario, es como vos decís. Ahora, una guerra tiene bandos, sea el invasor o el invadido, son dos bandos. Si vos no le explicás a los chicos, para que te entiendan, chicos de 20 años, 25 años, 18 años, esta realidad histórica de manera comprensible, nos vamos a quedar frustrados vos, yo y todos, porque lo más parecido es como vos decís, ven el terrorismo hoy y lo pueden asociar, Claro. porque el terrorismo no pasa de moda, siempre el mismo. Siempre mata, siempre destruye, siempre mutila. Ahora, ¿cómo le explicarías vos, en términos más simples, a un chico de 18 años, ¿se cuenta? Te está mirando un adolescente, ve estas imágenes, estos chicos que están viendo son víctimas del terrorismo subversivo en Argentina. Esos que todos están viendo son chicos muertos, familias destrozadas por el terrorismo en la Argentina. Pero estos no son víctimas del Estado, estos son víctimas del terrorismo, que quería ser Estado. ¿Cómo le explicás a un chico joven lo que me quisiste explicar a mí recién? ¿Tenés alguna manera de explicarle a un chico que te está mirando y decirle, mirá, como vos decís, había un bando regular, un bando irregular, ¿algo más simple hay? ¿Lo ejercitaron, lo practicaron? Bueno, hay algo muy simple que es explicarle que en Argentina en los años 70 hubo una guerra. La guerra no fue ni contra Alemania, ni fue una tercera guerra mundial, aunque fue, podríamos decir, bueno, que era un tema internacional, ¿no es cierto? Y que sucedió acá en la Argentina, Sí, claro, con muchísimo más crueldad. Pero es simplemente eso. Acá en Argentina en los años 70 sufrimos una guerra. Una guerra porque nos invadieron agentes de otros países, agentes de Cuba, invadieron la Argentina, se instalaron en un lugar emblemático de la Argentina hoy, que es Tucumán, porque
su hábitat era muy parecido al que donde ellos habían entrenado en Cuba, y empezaron la guerra desde Tucumán. Luego, como no pudieron hacerlo, como vos decís, dividido en dos bandos, los buenos y los malos, o los terroristas y los integrantes de las Fuerzas Armadas, se mezclaron con la sociedad. Hay un momento en que, por ejemplo, Montoneros, y esto lo dice Leis en su película El Diálogo, que lo pueden ver por YouTube, se llama El Diálogo, están dialogando Héctor Leis, que fue uno de los capos montoneros de la época, y Fernández Meijide, y él explica directamente cómo no habían podido lograr triunfar en su cometido, y no era suficiente matar militares, matar uniformados, dice él. Tenían la necesidad, es decir, decidieron extender el terror a la sociedad. Y empezaron sus ataques terroristas, que ya habían empezado antes. Te lo puede decir muy bien acá el papá del chiquito Barrios, lo que le pasó a su familia. Te propongo algo para que los chicos tomen dimensión histórica. Obviamente, chicos, es en blanco y negro. ¿Quieren escuchar a Perón hablando del terrorismo y la subversión? Le pido al director las palabras del presidente Perón hablando sobre terrorismo y subversión. Indudablemente que en este momento, dentro del panorama nacional y enfrentado a la dictadura, hay tres acciones. Una es la guerra revolucionaria. Otra es una insurrección que parece proliferar en el ejército, etcétera, con los generales y todo eso. Y el otro es la línea pacífica de la normalización institucional. Son las tres acciones que se están realizando. Indudablemente la guerra revolucionaria es una guerra larga, sumamente larga y muy cruenta, donde el sacrificio de los hombres es una cosa penosa y prolongada. Y quizá ese sea un camino si no hay otro remedio. La insurrección militar que se pretende realizar no ofrece al pueblo las garantías, todo por el tiempo. Quizá el camino mejor fuera la normalización institucional, porque es la que se puede alcanzar en menor tiempo. Ahora tiene un inconveniente, la mala intención. Indudablemente que se pretende hacer una trampa como nos han venido haciendo en los 16 años de guerra que llevamos. Porque piensen que esto son 16 años de guerra en los cuales hemos ganado nosotros 5 o 6 batallas. La última ganada es posiblemente la más decisiva. Este enemigo se siente vencido y comienza a retirarse. ¿Nosotros qué tenemos que hacer frente a un enemigo que se retira? Perseguirlo, no dejarle levantar cabeza. Es lo que hacemos en esta conducción. Pero siempre que un enemigo se siente vencido, busca la negociación, busca la mesa de negociaciones. Vean ustedes lo que está pasando en Vietnam, que es un ejemplo de la guerra regular, la guerra internacional. Muy bien, estos señores están matándose allá en Vietnam todos los días, sin embargo en París ya están en la 120 reunión de la Conferencia de la Paz. Es decir, se va a negociar, y en la negociación cada uno quiere sacar ventaja. Y algunos, como nos pasa a nosotros allá en nuestra guerra, quieren hacer trampa. Bueno, decía Perón, Viola, ¿cómo le va? Decía Perón, 16 años de guerra, enemigo, batallas ganadas, hay que perseguirlos para que no levanten cabeza. Contextualicemos el discurso, el tiempo, pero claramente lo planteaba en términos de guerra, lo planteaba en términos militares, de bandos, hablaba de una victoria, de que había que darle una salida electoral, pero definía algo que después los que se dicen peronistas niegan. Este no soy yo el que opina, es Perón. ¿Estoy equivocado? No, eso es lo que dicen. Lo que sucede es que acá partimos mal ya del año 84, cuando empezamos nuevamente a tener mala memoria en este país, y olvidamos que la Cámara Federal, que fue la que juzgó las juntas de comandantes, dejó claramente determinado en la causa 13, en uno de sus tantos volúmenes, que en el país hubo una guerra revolucionaria. Exactamente lo dijo él, lo anticipó, pero estoy hablando del juicio que se hizo a las juntas cuando se toma la determinación en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín de hacer la investigación de todo lo que había sucedido.
Ahora, paradójicamente, el concepto de guerra revolucionaria no lo recogió ninguno de los tribunales que nosotros llamamos funciones circenses, judiciales, a lo largo y ancho del país durante ninguno de estos años en que se llevó a cabo la persecución teñida de una venganza ideologizada. Ahora, lo más raro de todo esto es que en nombre del peronismo se construyó la mitad de una historia, se contó la mitad de un relato, se fomentó la mitad de los juicios, y es Perón el que recién hablaba. Es muy difícil, ¿no? O sea, yo no creo que un líder político me deje hablar en su nombre si no digo lo que él piensa. Ellos cuentan con la ventaja de que Perón estaba muerto, es contrafáctico, no estaba para contestarles. Claro. Pero están los videos, gracias a Dios quedó algo de testimonio. A lo largo de estos años de democracia pasó de todo. Se vivieron muchas marchas y contramarchas, Semana Santa, juicio de las juntas. Se vivió la ley de obediencia de vida, punto final. Derogación de las leyes de punto final, obediencia de vida. Detención nuevamente de los soldados del ejército detenidos por abuso. Pero Firmenich está en un lado, el otro, algunos se murieron andando en Harley Davidson y charlando, siendo socio de Susana Jiménez. O sea, le parecería que es mucho más fácil si uno pone las víctimas por delante. Exacto. Y pareciera que la historia les permitió a ellos mostrarse del lugar de las víctimas y tal vez la soberbia del vencedor militar lo transformó en el déspota y hoy paga el precio, ¿no? O sea, ¿ustedes se olvidaron de mostrar sus víctimas? Porque a los otros les fue genial mostrando la suya. Bueno, esa es una muy buena pregunta, ¿no? Afortunadamente, en el caso que a mí me compete, como miembro fundador de la Unión de Promociones, que es una organización que se constituyó con dos objetivos claros. Apoyar a todas las víctimas de hoy, entre otros los familiares de los presos políticos, los presos políticos Para mismos. ustedes son presos políticos. Exacto. Ahora voy a decir por qué consideramos que son presos políticos. Y también el otro objetivo de la Unión de Promociones es la lucha por el reconocimiento de la verdad histórica completa. Porque siempre decimos que la verdad contada a medias termina siendo una vil mentira, que es casualmente el motivo por el cual nosotros estamos tan agradecidos por poder venir a contar la otra parte de la verdad. Ahora bien, ¿por qué decimos que son presos políticos? Al día de hoy tenemos 2.134 hombres y mujeres, también hay mujeres, no solamente militares, de ejército, sino de todas las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y fuerzas penitenciarias, detenidos en cárceles comunes. Hago una aclaración. Dentro de los 2.134 hombres y mujeres hay 348, hasta ayer a la noche, fallecidos en cautiverio. Decimos que son presos políticos, en primer lugar, porque fueron sacados de la órbita de la jurisdicción de sus jueces naturales y se les aplica una jurisprudencia que no tiene nada que ver con el derecho de la guerra. En segunda cuestión, los distintos especialistas del derecho, abogados, ex jueces que están cumpliendo tal función, han constatado a lo largo de todos estos años innumerable cantidad de violaciones a los derechos y garantías. Estoy hablando de la gente detenida, sí, claro, por supuesto, ¿no? Y son los únicos detenidos, del otro lado no hay ninguno detenido. Claro. Así es que el ejemplo clarito, porque del otro lado no hay nadie. Bueno, todas esas violaciones a los derechos y garantías constitucionales quedaron claramente plasmadas en un documento que el fallecido doctor Alfredo Solari, un prestigioso constitucionalista, llevó a distintos lugares del mundo en entrevistas preconcertadas. El documento se llama Los 14 derechos humanos que el Estado argentino está violando en perjuicio del personal detenido. La respuesta que trajo el doctor Solari, después de esos 38 días de gira, donde fue a New York, a Washington, al Estado Vaticano mismo, a España, Francia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Internacional de la Haya, la respuesta que trajo en una asamblea que se hizo en el Círculo Militar abierta al público fue: en el mundo hay un gran desconocimiento de lo que pasó en Argentina, que es un poco lo que estaban hablando antes los demás entrevistados, ¿no? Entonces, con toda esa cuestión que ha sido y es permanentemente siendo denunciada, no solamente en los tribunales nacionales, sino en los tribunales internacionales, porque la vía para acceder al tribunal internacional, salvo algunos casos que
están habilitados para ir directamente, tienen que estar agotadas las instancias a nivel nacional. Los 2.134 hombres y mujeres que han pasado y pasan por estas situaciones realmente certifican lo que es este proceso que está viciado de nulidad absoluta, porque arrancamos, esto lo pueden decir mucho mejor que yo los especialistas del derecho, acá no estamos hablando de amnistía, no estamos hablando de indulto, estamos hablando de un proceso que está totalmente viciado de nulidad absoluta. Y fíjese un detalle que es muy, digamos, fuerte para decirlo en público. El preso político más joven que hoy está en los penales tiene 54 años y el más anciano tiene 96. Y hay dos casos emblemáticos que en distintos documentos que están siendo presentados nosotros lo presentamos como tal. Un caso es un hombre de la Armada, un oficial de la Armada, que estuvo, el capitán Rolón, concretamente, que estuvo denunciado, perseguido y con prisión preventiva durante 10 años, al término de los cuales la resolución fue que estaba absuelto. Como la absolución significa que quedaba en libertad, le abrieron un nuevo proceso en la llamada causa ESMA unificada. Y ya lleva 4 años y medio más de prisión preventiva. ¿Qué quiero decir con esto? Las prisiones preventivas, los abogados después, si fallo técnicamente me lo dirán, máximo 2 años pueden ser prorrogables a un tercero. Estamos hablando de un hombre que superó los 14 años de prisión preventiva. Y el otro caso emblemático que hemos presentado como un ejemplo de las denuncias que se están sufriendo es el del coronel Zaini. Y el día de su cumpleaños, hace poco, cumplió 88 años de edad, con todas las enfermedades a cuestas, las enfermedades propias de la edad y las adquiridas. Fue sacado violentamente de su casa y se lo dejó en el penal de Ezeiza. El Servicio Penitenciario Federal no cuenta en sus unidades carcelarias con ningún tipo de complejidad para la atención de los presos políticos. ¿Por qué? Porque las cárceles están diseñadas a duras penas para presos cuya edad promedio oscila en los 35 años. Y nosotros acá tenemos los presos nuestros, la edad promedio exacta es 74,25. Estoy hablando a nivel nacional y estoy hablando de todas las fuerzas, incluidos civiles, porque también recuerdo, hay mujeres también presas en las cárceles. Ahora, hay una pregunta que tiene que ver con la historia, ya que estamos haciendo historia, y es, algunos le ponen fecha cierta al inicio de la grieta, el día del bombardeo a Plaza de Mayo, cuando Isaac Rojas asesina a la militancia peronista porque su odio a Perón lo llevaba al fratricidio de matar hermanos. Y entonces, desde ahí en más, se inician las explicaciones de por qué la guerra revolucionaria. Porque había un ejército al servicio de derrocar a Juan Domingo Perón, de ir por el poder, de derrocar un movimiento popular, y que la resistencia a la violencia era la violencia. Entonces, de ahí en más tenemos esta explicación, se funda ahí, desde ahí fundan la violencia terrorista y subversiva, desde ahí fundan la teoría del liberalismo en la Argentina, Braden o Perón, póngale la contradicción que uno quiera. Para explicarle a los desmemoriados o a los inexpertos, a los que no tienen conciencia histórica. Porque es muy fácil cuando a los chicos le dicen, iniciamos la guerra revolucionaria cuando se bombardeó Plaza de Mayo, claro, ¿quién no se va a conmover frente a un bombardeo de la Marina a militantes peronistas que defendían un gobierno democrático, elegido por el 64%, con Perón en el gobierno? Ustedes no son la Libertadora. O sea, para que entiendan los chicos, o sí, o ustedes son los herederos del bombardeo de la Plaza de Mayo. Yo particularmente me recibí en el año 1972. En términos de calendario, mi primera acción, digamos, histórica, recordable, con toda claridad, es la liberación de los presos que en ese momento eran todos los terroristas que habían sido detenidos por el gobierno de Cámpora. Pero hay un detalle fundamental que usted señaló. En el año 76, cuando son llamadas las Fuerzas Armadas, porque habían sido superadas las fuerzas policiales y las fuerzas de seguridad, porque todo el mundo habla normalmente de fuerzas de seguridad y mezcla. Las fuerzas policiales, llámese Policía Federal o provinciales, las fuerzas de seguridad, Gendarmería y Prefectura. Cuando llaman a las Fuerzas Armadas,
En ese país, en ese momento en el país, había, se calcula, 30.000 efectivos armados y altamente entrenados. Las tropas cubanas estaban entrenando en Angola, intentaron hacer pie en Brasil por la idiosincrasia quizá del pueblo brasilero, no pudieron y depositaron el ojo, por decirlo de alguna forma metafórica, en la provincia de Tucumán. Lugar donde llegaron a crear una zona liberada, donde fusilaban campesinos que se negaban a colaborar. De ahí sale el operativo Independencia, resuelto en gobierno constitucional. Ya vengo de nuevo, no se vaya, ¿eh? Usted partió en esta experiencia desde el dolor primario, que es el propio. O sea que Sí, seguramente le debe haber costado mucho empezar a entender cuestiones de Estado, porque primero estaba el dolor personal, ¿no? bueno, ese es un esfuerzo, ¿no? Hay una tendencia natural, legítima, a quedarse en el testimonio. A mí me pasó esto. Separarse de ahí tironea, pero me parece que es necesario y quienes fuimos protagonistas tenemos esa obligación de hacer el esfuerzo de mirar lo que es la verdad histórica, que no es la verdad del testimonio fijo. E intenté hacer eso. ¿Sabe por qué le pregunto? Porque hoy muchos de los chicos más jóvenes, que son los que deberían abrevar en este tipo de libros y escuchan un relato que parte de gente que no fue parte de la historia, que fue contemporánea con la historia, pero no parte de la historia. Y los escucha de una manera mucho más vehemente que lo que uno puede escuchar de Fernanda Mejide, que fue, sí, lamentablemente partícipe del dolor que la introdujo en este camino de la política, el pensamiento de Estado. Entonces uno dice, ¿qué cosas buenas pasaron en Argentina para que alguien desde el dolor llegue a la reflexión? ¿Y qué cosas malas pasaron para que alguien que tendría que reflexionar plantee odio? Yo creo que son estrategias, ¿no? Cuando yo ayudé a la construcción de la alianza y participé fuertemente, teníamos la convicción de que sin grandes consensos no se avanzaba en los temas más duros. De hecho, el tema de la convertibilidad nos pudo y terminó acabando con la alianza. Yo creo que desde otro lugar, concretamente de los Kirchner, porque llegaban con poco voto, eso es verdad, y después de un desastre, del cual me hago en parte responsable en lo que corresponda, construyeron poder en el clásico molde de inventar enemigos y de apropiarse de símbolos. Es muy simbólico. El tema de derechos humanos así fue. Llegaron al punto, era tal su lejanía, que ignoraban que, por ejemplo, la CONADEP había ingresado a la ESMA varias veces con sobrevivientes para certificar que habían estado ahí y tenerlo eso como prueba para los juicios, ¿no? Y hoy por hoy yo veo mucha instrumentalización y no se privan de nada, incluso de poner un símbolo como fue Eve, más allá de que ella es responsable, Eve Bonafini, de haber aceptado o no, visto que los juicios se reanudaban, que era la gran demanda, justicia, dejarlas que manejara una empresa de construcción con dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Del Estado, no del gobierno, del Estado. Y bueno, el fracaso y el escándalo que devino de ahí. Es decir, mucha utilización e instrumentalización de un pasado muy doloroso, me parece a mí. Tata, ¿cómo la vas pasando? Muy bien. La pregunta te la vuelvo a hacer a vos. La justificación histórica del terrorismo subversivo es el bombardeo de Plaza de Mayo. Y la idea de que en la Argentina el ejército trabajaba para el liberalismo americano y tenía que ver con esto de la colonia y que en realidad el golpe de Estado fue dado para que Martínez de Oz trajera la perversa idea del liberalismo a la Argentina y de cerrar fábricas y de la plata dulce. ¿Cómo le explicamos a los chicos la diferencia? No, yo creo que quisiera introducir un tema que sobrevuela acá, de por qué el sector que triunfó militarmente fue derrotado políticamente. No tenés que olvidarte, hermano, que
hubo una guerra con el exterior y la Argentina la perdió. Claro, por supuesto. La democracia argentina es hija de la derrota. Entonces, en esas condiciones, cuando lo peor del ejército conducido por Nicolaides y con el señor Viñones en la presidencia de la Nación, y tiene que retroceder, no negocia nada, lo que intenta hacer es descalificado, y todo el sector político que hasta antes de abril del 82 había convivido, ya se olvida de eso, no quiere negociar. Ya no estaba Balbín. No estaba Balbín, había muerto en el 81, y ya no quería negociar. Entonces, llegamos al 76. Y hubo un momento en la Argentina en donde se pensó que había que encontrar una salida a este proceso militar. Y fue el 78. Y entonces, no. Lo pensó Videla, pero se impuso Martínez de Oz. Entonces el grupo que estaba en presidencia con él se retiró, y llegó un sector del proceso militar que estaba con otro pensamiento, para ser piadoso, y llegó, y Videla siguió hasta el año 80, después vino Viola, Viola no tenía bien claro lo que quería Viola, hay un golpe a Galtieri, y Galtieri quería quedarse por lo menos hasta el 89, eso está en los papeles, eso no es testimonio, es papeles. Una década. Entonces acá lo que hay es una democracia que es hija de una derrota, lastimosamente, y entonces ahí empezaron a bofetear a las Fuerzas Armadas de afuera y de adentro. Y entonces surgió hay toda una historia y no está contada la otra historia. No está contada la historia de aquellos que sostenían que si hubieran triunfado, hubieran fusilado 1 millón de personas. Sí, claro, Eso se lo dice Roberto Santucho a Asdrúbal, su hermano. Roberto Santucho, para que los chicos sepan, era el jefe del PRT-ERP. O aquel que decía cuanto peor mejor y que hoy está muy cómodamente viviendo en Barcelona. Aclarémosle a los chicos que los juicios revolucionarios no tienen sistema de apelación, no hay cámara, no hay corte, ¿no? O sea, expliquemos a los chicos que los juicios revolucionarios eran ejecutar. Absolutamente. No había, te traigo mi abogado, no había... No solamente eso, sino que además los presos que de ellos sufrían la tortura. Y sino que lo diga Argentino Larrabure, que lo diga Ibarzábal y tantos otros que cayeron en las cárceles del pueblo. Los hermanos Bon. Bueno, no solo del otro bando, ¿no? Hay testimonios que ellos mismos dejaron escritos de lo que fueron los juicios revolucionarios. Pero te vuelvo a miembros de su propia repetir, fuerza, ¿no? Santiago, acá lo que hay es una clase dirigente que le falló a la sociedad, porque el señor Luder debió haber aceptado la responsabilidad que le pedía un sector del Partido Peronista, el radicalismo y las Fuerzas Armadas, y no lo aceptó. Y era el presidente, el segundo en la línea sucesoria y no se hizo cargo. Y un país que vivía en estado de desintegración. Nadie nos cree, dijo el último ministro de Economía de Isabel, que era una bellísima persona, pero no tenía poder, estaba en el aire. Ahora, Tata, cuando llega Alfonsín en el 83, esgrime banderas que son acompañadas por muchas de las familias militares. Esgrime banderas de paz, de volver a ordenar a Argentina, y muchas de las familias militares votaron a Alfonsín. Por su oposición al peronismo. Bueno, ahí viene la grieta otra vez, ¿no? O sea, otra vez la grieta, es peronismo-antiperonismo. Sí, lo hubo. ¿No? O sea, a mí me preguntan a veces por qué está el cuadro de Perón al lado de la Casa de Gobierno. Y es porque es el múltiplo común divisor de la historia argentina. Lamentablemente, al que le guste, y al que no, no. Bueno, aceptó, además triunfó dentro del radicalismo el sector más antiperonista, que era el de Alfonsín. El de Alfonsín, claro. No recuerdo muy bien. Bueno, impidieron la fórmula Perón-Balbín en el 73, ¿no? Exacto, sí. Se encargaron de Es que más, no existiera. ellos, Alfonsín sostenía que el abrazo de Perón y Balbín era munichismo. Que en ese sentido mi cuñado Alberto Solané, que está ahí, va a saber interpretar bien lo que es el munichismo, que era el pacto de Múnich. Sí, sí. Que decía de lo peor que había. Perón decía de ¿no? Alfonsín que tocaba guitarra eléctrica, ¿no? La metáfora. No, Balbín decía de Alfonsín, hay que decirlo porque es histórico, ese muchacho no sirve. Bueno, después fue presidente y Balbín no. No, pero no te olvides que en el mes de enero del 76, te lo está diciendo alguien que estuvo en un momento cerca de Alfonsín, en enero del 76 les pidió a los hermanos Sanján, Ibérico y Alfredo Sanján,
uno era general retirado y el otro era coronel en actividad, que están esperando para sacar a esta mujer de la Casa de Gobierno. No hubo ningún político que no fuera golpista en los últimos 60 años antes de la democracia. Bueno, ¿no? pero esto es el 76. Por eso Antes del 83 no hay ninguno que no haya pasado por un cuartel. por eso mi primer libro se llamó Nadie fue. Nadie fue, ¿no? Yo no lo voté, tendría que ser el próximo. Me voy a la mesa, ya vengo, Tata, no te vayas. Bienvenido, ¿cómo les va? Un placer, ¿eh? Me gustaría que ustedes se presenten solo por cuestión testimonial, no de mala educación. Ustedes son víctimas Víctima del terrorismo. del terrorismo y la subversión. En tu caso, ¿cómo es? ¿Quién sos? Yo soy Barrios Isaac, papá de Juan Eduardo Barrio, que fue asesinado en un atentado terrorista el 6 de diciembre de 1977. Mi hijo en ese momento tenía 3 años. Había ido a pagar la luz con su mamá en el banco. Esta gente fueron a ejecutar a un policía que cumplía custodio en el banco. Bueno, ellos abonan la boleta de luz, salen a la calle. En ese momento el policía era relevado de su cargo por otro compañero y también sale para retirarse a su domicilio, supongo. Bueno, en ese momento un auto se acerca, le disparan al policía, eran 2 subversivos. El policía cae en medio de la calle. Cuando cae, baja una mujer, le rocía una bolsa con nafta, le prenden fuego. Bueno, y escapan cubriéndose a tiro. Una de los disparos le dio a mi hijo y obviamente lo mató. También hirieron a 2 personas más. 3 años. 3 añitos, sí. 3 años. ¿Esto dónde fue? Monte Chingolo. Monte Chingolo. 6 de diciembre de 1977, yo en ese momento era operario metalúrgico. Estaba trabajando, estaba en mi trabajo. ¿Militabas políticamente? Nada, absolutamente ¿Tenías nada. algún interés? En absoluto, vine de la provincia de Corrientes buscando algo mejor, ¿sí? Bueno, trabajaba de las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche, 14, 15 horas todos los días para poder salir adelante y criar mi hijo, obviamente. Tenía uno solo. Bueno, es muy triste para mí, ahora, bueno, está hablando del tema del 24 de marzo. Para mí es un día muy triste, de mucha indignación, porque me veo que soy discriminado, toda mi familia, mi hijo, no hemos tenido el Día de las Víctimas para nosotros, ¿sí? Bueno, el recuerdo más triste que tengo, muchos recuerdos lindos de mi hijo, pero el más triste supera todo, que es haberlo visto adentro de un ataúd por última vez. Esa fue la última vez que vi a mi hijo. ¿Recordás haberlo visto antes que se fuera con la madre para la luz? No, yo me fui a las 5 de la mañana al trabajo, él dormía, le di un beso y me fui. Como todas las mañanas hacía lo mismo. Cuando lo volví a ver, era ya cuando, después de que le hayan hecho la autopsia, no me dejaron verlo cuando llegué al hospital porque ya había fallecido. Lo vi cuando ya era, después de haberle hecho la autopsia, ya como el tema manejó la cochería y bueno, lo vi cuando abrieron el ataúd, lo trajeron para velarlo. Bueno, ese es el recuerdo que tengo desde aquello tiempo hasta hoy, ¿no? Casi 40 años esperando justicia y es muy triste recordar esa situación cuando veo por los medios, a los periodistas, en los diarios hablar de los desaparecidos. Porque no tenemos el mismo derecho. Yo lo que estoy pidiendo hoy y de hace varios años es justicia. Justicia para todas las víctimas, justicia para mi hijo y muchos miles, porque hay muchos. Hay muchos civiles que fueron asesinados, mutilados. Y lo que decía la señora, el tema del desconocimiento. Yo creo que fundamentalmente en los colegios se tapa todo. Porque yo tengo nietos, tengo hija más chica, y en los colegios no se habla del tema. Los chicos desconocen totalmente. Tu bebé es un NN para la sociedad. Exactamente. Toda esa historia no se conoce. ¿Todavía te emocionás? Sí, por supuesto. Por supuesto, como es algo que uno no lo supera jamás. Solo el que lo vivió puede saber, el que vivió algo parecido. Para nosotros, aparte nos afecta a toda la familia. Mi mujer quedó traumada para toda la vida, mis otros hijos, tengo 3 hijos más. Lo vio morir en sus brazos, claro. Obviamente. Estaba en sus manos. Y mis otros hijos, claro, toda una vida de bronca,
de odio, porque a uno le da bronca, estar viendo todo el tiempo que se habla de los desaparecidos, de los derechos, y el derecho nuestro, ¿dónde está? No existe, no existimos para la sociedad. ¿Existió causa judicial por la muerte de tu hijo? No, nunca se dio lugar, nunca se dio lugar. ¿Y qué fue para entonces, para la Argentina, la muerte de tu hijo? ¿Cómo se configura? ¿Dónde está? ¿No está en un expediente judicial? ¿No murió? No existe. ¿Pero que fue una muerte natural? No existe porque no se habla del tema. O sea, yo lo voy a decir con todas las letras, está prohibido hablar de ese tema. Bueno, acá no. Haciendo una excepción de su parte, el periodismo no habla, salvo el señor Mariano Grondona, que una vez nos invitó al programa, del tema de mi hijo no se habla, de mi hijo y de todas las víctimas. No se menciona, usted no va a escuchar en un medio que se hable directamente de lo que fuimos víctimas del terrorismo. ¿Qué día murió? El 6 de diciembre de 1977 a las 12 del mediodía, 12:30. ¿Tu nombre, tu experiencia? ¿Qué tal? Sergio Alejandro Renault. Bueno, yo soy hijo de un policía asesinado por montoneros, por el grupo terrorista Montoneros. Bueno, mi papá en ese momento en realidad estaba haciendo lo que sería de franco de servicio, trabajaba en un puesto de diarios frente a una fábrica muy importante de La Matanza. Nosotros somos de La Matanza. Estaba tratando de ganar una plata más para llevar a casa. Exacto, porque y se encontró con que tenía un hijo de 4 años, que era yo, y mi madre, y bueno, era una época bastante complicada, supongo yo la verdad que tenía 4 años. Bueno, él estando de franco, de civil, trabajando como cualquier persona en un puesto diario, vino un grupo armado, o sea, montoneros de la columna oeste, de La Matanza, y bueno, nombrándolo con nombre y apellido, evidentemente tenían los datos, lo pusieron contra una pared y lo acribillaron a balazos con los FAL. Bueno, no solo eso, que una vez que él tirado en el suelo, ya prácticamente moribundo, encontraron su arma reglamentaria y con esa arma, sistemáticamente, como ellos hacían con todos los policías y demás personal de las fuerzas, lo remataban con el arma reglamentaria de ellos. Y bueno, fue así que a mi padre lo asesinaron los montoneros. Sí. ¿Se conoció en algún momento, hubo causa por el homicidio de tu padre? En su momento habrá habido una causa, me imagino que las fuerzas policiales la habrán hecho en su momento, pero pasado el tiempo, esa causa no existe más. De hecho, yo traté de abrir la causa, o sea, fuimos al juzgado para abrir la causa de mi papá, para buscarla en realidad, y hasta el día de hoy obviamente no tenemos novedades del tema, porque obviamente esa causa no existe. ¿Cómo se llamaba tu padre? Emilio Renault, Emilio Gerardo Renault. Que vendría a ser otro NN para los argentinos. Exactamente, para los argentinos, o sea, para todas las instituciones, porque como decía recién Barrios, es increíble que en las escuelas solamente se cuenta una parte y la otra parte nunca existió. O sea, como dice usted, mi padre es NN, no existe. Victoria, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Contanos quién sos y en qué nos puedes ayudar a conocer la otra parte de la historia. Bueno, soy abogada, presido la asociación civil que en la República Argentina trabaja para lograr el reconocimiento de los derechos humanos para las víctimas del terrorismo. Luchamos para que se reconozca el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación para ellos y para la totalidad de las víctimas del terrorismo, que son 17.382 personas que fueron agredidas de diferente manera por el terrorismo. Algunas fueron asesinadas, otras heridas, otras fueron secuestradas, torturadas, algunas secuestradas en aviones en vuelo, y ninguna de ellas ha logrado el reconocimiento de sus derechos humanos, principalmente porque el Estado argentino está empeñado en garantizar la impunidad de los responsables de estos crímenes. En Argentina, ninguna causa judicial que hemos reabierto a lo largo de estos años ha prosperado y ningún terrorista de Montoneros o el ERP están detenidos o están imputados por los delitos que han cometido. O sea, hay una intencionalidad muy clara del gobierno argentino, a pesar de que cambian los gobiernos, por sostener el status quo. Es decir, estas personas no nacieron, no existen, no merecen derechos humanos, no son iguales, no son ciudadanos.
Entonces, la asociación en la que nosotros formamos parte, que ya cumple 10 años de actuación en este país, trabaja para que sean reconocidos, trabaja para que el Estado argentino deje de ignorarlos, les dé visibilidad y un día como el 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, sean recordados debidamente, porque son seres humanos, porque merecen el recuerdo, merecen la protección de la sociedad y del Estado, tal como sucede con cualquier víctima del terrorismo del mundo. Solanet, ¿cómo sigue la historia en la actualidad? Bueno, yo presido la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia y tenemos como objetivo el restablecimiento del orden jurídico, que es lo que se ha derrumbado a partir del gobierno kirchnerista y es lo que ha permitido el inicio de los juicios, la reapertura de los procesos de gente que actuó hace 40 años. Yo voy a abundar un poco más lo que dijo acá el coronel Viola, en cuanto a por qué decimos que son presos políticos. Son presos políticos porque su encarcelamiento no responde a ningún fundamento legal. Su encarcelamiento se produce a partir del derrumbe de los principios más básicos del derecho. Y esto lo hace el impulso político, y de ahí que son presos políticos, del gobierno kirchnerista, con la complicidad del Congreso, que resuelve anular las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos, con lo cual ya se había terminado con este proceso. Acá se estaba hablando de la grieta. Esa grieta se había terminado en esa época con las dos leyes de amnistía y con los indultos. Pues bien, para reabrir los procesos se procedió de la forma más grosera y brutal con respecto al derecho. Es decir, lo que podemos llamar realmente casi un terrorismo judicial. Como dije, hay obviamente complicidad del Congreso y acá le cargo a la dirigencia política por la responsabilidad que le cabe en este episodio tan grave y por supuesto a la Corte Suprema de Justicia, sin la cual no podrían haberse reabierto los procesos. Digo procesos para ponerle un nombre, pero realmente de procesos jurídicos o legales no tienen nada. ¿Cuál es el cierre? Es una de esto, payasada. si hubiera un cierre hoy, ¿cuál sería el cierre? Si hubiera voluntad, hubiera contexto y hubiera oportunidad. Bueno, yo creo que con el cambio de gobierno debe producirse por lo menos una intención que debe ser explícita del gobierno para posibilitar la reconstrucción del orden jurídico. No tengo demasiada oportunidad en este momento para darle algunas posibilidades desde el punto de vista jurídico. Esto todo es, como son políticos, los presos, están presos por un impulso político, solo también va a poder solucionarse desde el punto de vista político. Acá hay que tener en cuenta que esta gente, hoy hay, como decía el coronel Viola, hay 2000 y pico de presos, más de 300, hay 348 exactamente muertos en cautiverio. Estos señores están olvidados de la sociedad. Aquellos que han sido estigmatizados con como delitos de lesa humanidad son como los esclavos de antaño, están marcados, estigmatizados. Para ellos no existe ninguna de las garantías ni los derechos que prescribe la Constitución para cualquiera de los habitantes de la nación. ¿Cómo se termina esto? Esto es muy difícil, han llegado muy profundamente, pero debemos tener en cuenta, y esto se lo digo a los medios por supuesto, porque los medios en general no nos llevan el apunte en cuanto a estas denuncias que nosotros hacemos permanentemente, salvo algunos, raras excepciones y buenas excepciones, de esto no se habla. Y esta gente se está muriendo en las cárceles comunes. Están muriéndose lentamente, es decir, están condenados a muerte, porque ese es el objetivo, condenarlos a muerte, que se mueran en la cárcel. Esto es así. Y si el señor presidente de Estados Unidos hace poco tiempo estaba inquieto para ver si se cerraba o no Guantánamo, que sepa
el señor presidente americano y que sepa el mundo que acá hay un Guantánamo mucho más monstruoso, ¿eh? Y que nadie habla de eso. Usted hoy, 30 años después, con un libro que para usted debe haber sido el cierre de una etapa de intelectualización del conflicto muy profunda, porque evidentemente cuando usted le habrá puesto la firma a la última hoja, estaba dejando un testimonio cerrado de muchos años de reflexión. Así es. Cuando le puso la firma y empezó a caminar esta explicación del libro y de la realidad, esperaba que algunos, porque lo vi yo en 678, algunos tomaran una posición de agravio en vez de interpretación, de diálogo. Mire, la verdad, de aquellos que yo descontaba que se iban a sentir tocados porque hacen una elucubración de que esto es darle espacio a la derecha y de que en realidad es querer que se interrumpan los juicios, son todas interpretaciones arbitrarias, lo descontaba. Y la verdad, a esta altura no me importa. Tengo 82 años. Pasé buena parte de esa vida criando hijos, trabajando, después dedicándome a resistir a una dictadura y después tratando de hacer política, a lo mejor que supe hacer. Por lo tanto, francamente, no me importa. Cuando uno escribe estas cosas, es más, yo ni siquiera me imaginé que se iba a vender como se vendió. Pensaba que había un target que le iba a interesar el tema, para criticarlo o para recompletarlo. Lo que sí está ocurriendo, por suerte, es que aparecen muchas voces del lado de aquellos que estuvieron en la lucha armada en ERP y en Montoneros, que están reconociendo los errores, que lo están planteando, algunos que avanzan hasta para pedir perdón, el caso de Leis o del barco hace mucho más tiempo, y que están aportando su luz sobre, o Daniel Pérez, un periodista, Daniel Mushnik, ¿por qué pensaban como pensaban y por qué creen hoy que se habían equivocado? Eso es bueno, no están apareciendo las mismas voces del lado de los militares, ¿eh? No se oye nada, ni un pedido de perdón, ni un reconocimiento del daño que se hizo. Se nos va acabando el tiempo, gracias a todos. ¿Cómo se llamaba su hijo? Juan Eduardo Barrios. ¿Su padre? Emilio Renault. ¿El libro es por algo? El libro tiene la lista de víctimas del terrorismo, la que debiera haber hecho el Estado. El Estado debiera haber investigado cuántas eran las víctimas del terrorismo, cómo se llamaban, en qué situación habían sido agredidas, quiénes son los responsables. El Estado no lo hizo, lo tuvimos que hacer nosotros, simples ciudadanos. ¿Está en las librerías? Está en las librerías. Gracias, Nos estamos oyendo. ¿Qué puede resumirle a los chicos que los están viendo y conocieron hoy una parte de la otra historia? A partir de la experiencia que recientemente tuvimos con el señor Sandro Rojas Filártiga, hemos descubierto la avidez que tienen los chicos, porque hemos ido a muchos chicos, en muchos colegios de Mendoza y Tucumán, a hacer una gira de 15 días, la avidez decía que tienen los chicos de conocer la historia que no se cuenta. Lo que, aprovechando los medios que hay hoy, el consejo que se le podría dar a los padres para que le digan a los chicos y a los chicos más grandes ya que se preocupen por leer un poco la historia, porque realmente hay una parte negra que no se ha contado y que es la parte que afecta a todas las víctimas que indicaba hace un rato la doctora Villarroel. Y si leen un poco de historia van a descubrir que Kirchner no cruzó los Andes. Estamos llegando al final, pegamos una vuelta rápida pero tratando de ayudar a la memoria completa, ¿no? Sí, para mí fue muy importante escuchar a cada uno de mis compañeros acá dentro de este estudio. Y los chicos te están mirando, ¿qué le puedes decir que te puedan entender? Dejar un mensaje, lo vamos a seguir en este programa, es tema de agenda. ¿Qué le puedes decir al chico que tiene un celular en la mano, está escuchando de costado la televisión porque estaba comiendo? Viste que ahora las redes sociales invaden la cabeza de los chicos. Lo que le digo a los chicos en cada oportunidad que voy a exponer a un colegio, van a ser muy buenos ingenieros, muy buenos abogados y quizás grandes arquitectos, pero el plus lo da la lectura, porque el plus de la lectura
lleva a que uno tenga otro nivel de conversación y de adaptación a los tiempos que está viviendo. Y dentro de esa lectura está la historia. Yo he tenido suerte porque me ha ido bien, he podido penetrar, pero sé lo duro que para muchos entrar en los grandes medios. Seguramente. Yo también he sufrido muchas veces el silencio, pero hay que seguir. Seguiremos, le dejamos, vení, pasa, te llevo de recuerdo, Tata, por lo menos del paso por el programa. Así Bueno, nuestro dibujante, buenas noches, yo lo vi así de esta manera. Vos me das un libro, yo te doy una caricatura. Te agradezco mucho, hermano. No, por favor, no. Muchas gracias. Es un honor. Gracias, Tata, por haber estado ahí, gracias por a el vos, libro. Santiago, no, por favor. Lo voy a leer. Señoras y señores, hasta acá llegamos. Esta fue la manera en que nosotros recordamos el 24 de marzo de 1976. Si ustedes creen que pregunté poco es porque ellos tienen muy poco espacio para hablar y obviamente dentro de la posibilidad que tienen de hacerlo en este programa, preferí preguntar menos y que escuchen más ustedes de lo que ellos tenían para contar. Podés estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es la otra mitad de la historia que no te cuentan. Entonces, si vos necesitás, andá a YouTube, buscá este programa y cada vez que te cuenten un pedazo, tratá de escuchar el otro y lo más inteligente que puedes sacar es sacar tus propias conclusiones. Tratá de pensar. Para boludos ya hubo muchos en la historia argentina. Chau, gracias.